hoy día va a haber problemas en el tiempo está tan ajustado hasta fin de año. O sea, hoy día vamos a hablar de patología de vesícula biliar, vías biliares y también algo de Buenas páncreas. tardes. ¿Cómo estás, Ica? Buenas tardes. ¿Ya? Vamos a comenzar, ¿no? Sí, doctor, sí puede empezar. Mis compañeros ya están ingresando. Perfecto. Entonces, en cuanto a la patología de vesícula biliar, tenemos que tener en cuenta, como en todos los órganos, ¿no? Los problemas inflamatorios, problemas degenerativos, problemas neoplásicos, benignos y malignos. Igual, en vesícula, lo más frecuente de todos ellos es el problema inflamatorio, la colecistitis, que puede ser aguda y crónica. La colecistitis, etiología y epidemiología de esta colecistitis, ¿no? La colecistitis aguda, su origen es más frecuente que sea infeccioso, ¿no? Al cual se puede asociar citomegalovirus, criptococos, ¿no? Pero también puede ser de tipo traumático o quemaduras, estatus postoperatorios. Estos cuadros son los que llaman los famosos cuadros de estrés severos, el trauma severo, las quemaduras, grandes quemaduras, o estatus postoperatorio pueden llevar a una infección aguda. Pero lo más frecuente de todo es esto que sea de origen infeccioso, ¿no? En cuanto a la colecitis crónica, es frecuente como complicación de los cálculos. La presencia de cálculos, ¿no?, en la vesícula biliar, ¿no?, es muy frecuente, y los cuadros a repetición de estas colecitis, que inicialmente son agudas, se convierten en reagudizadas, crónicas, ¿no?, poco a poco. Entonces, el cuadro de repetido de colecitis aguda nos van a dar colecitis crónica. Lo importante de estos son lo que está subrayado acá, de que la colecitis crónica tiene como causa principal la litiasis o cálculos biliares, cálculos vesiculares, cálculos. Y es más frecuente en mujeres mayores de 40 años de edad. O sea, cualquier cólico a ese nivel de hipocondrio derecho, ¿no?, en una mujer sobre todo hay que pensar cálculos biliares, cálculos vesiculares, ¿no?, y una colecitis crónica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros desde el punto de vista de patología en ambas, ¿no? Por ejemplo, la colecitis aguda es una vesícula edematosa, por lo tanto, es una vesícula agrandada, se ve grande, ¿no?, y puede ser amarillenta. Inclusive a veces cuando el cuadro es muy severo, puede verse hemorragia rojiza. Lo fundamental es que sea una vesícula grande. Y esto puede deberse porque hay cálculos que obstruyen el cuello. Entonces, si este cálculo que obstruye el cuello es un cálculo que no logra atravesar el cuello, ¿no?, da lugar a que la bilis se transforme en purulenta y es de color, de aspecto turbio dentro del úmero. Y microscópicamente tenemos que la pared está engrosada por el edema. Y algo que es característico de todos los procesos inflamatorios agudos, infiltrado de polimorfonucleares, o sea, un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares. Repito nuevamente, esto es para todos los órganos, todos, ¿no? Infiltrado de polimorfonucleares indica cuadro agudo, infeccioso, inflamatorio. Y hay congestión vascular, ¿no?, extravasación de hematíes, ¿no?, microhemorragias, o sea, pero básicamente es esto, el edema y el infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares. Esto en la colecistitis aguda. En la colecistitis crónica, como es un cuadro agudo que se repite, entonces la vesícula va volviéndose más resistente al problema, ¿no? Entonces la pared se va engrosando. Entonces por eso que encontramos una pared gruesa. Y como es por un edema e inflamación, esto al final se va fibrosando.
Esta fibrosis es la que da lugar al engrosamiento de la pared, por fibrosis. Y microscópicamente, ¿qué encontramos? Aparte de la fibrosis subepitelial, ¿no? La fibrosis que encontramos. Como recuerden ustedes que había la aguda, edema, filtro inflamatorio, congestión vascular, microhemorragia, etc. ¿No? Se produce fibrosis y no debe faltar nunca el infiltrado mononuclear. Aguda, polimorfo nuclear. Crónica, mononuclear. ¿Qué células mononucleares fundamentalmente? Linfocitos. Células plasmáticas, sobre todo. Linfocitos y células plasmáticas. Entonces, eso es una colitis crónica. Entonces, la histología de la colitis crónica es una pared puesta por fibrosis subepitelial o infiltrado mononuclear. ¿Correcto? De acá tenemos un ejemplo de una colicitis crónica reagudizada. Ya es una, miren ustedes, normalmente un grosor de una vesícula pues está entre los 2 a 3 milímetros. Como este lado de acá, por ejemplo. ¿No? Pero acá ven ustedes, ya es una vesícula un poco gruesa, acá mismo. ¿No? Y vemos otras áreas rojizas como esta, ¿no? La congestión, ¿no? O áreas más amarillentas como esta, que es crónica. Y estos acá, que son? Estos son los cálculos. Procesamiento de... ¿Y qué es lo que encontramos desde el punto de vista histológico? Esta es una colicitis crónica. Vemos nosotros que en la colicitis crónica hay una conservación del epitelio, dependiendo de la severidad del cuadro. El epitelio está conservado en la mucosa. En la lámina propia hay un marcado infiltrado de linfocitos, células plasmáticas, vamos a ver, ¿no? Que pueden comprometer no solamente la mucosa, sino también la capa muscular e inclusive la serosa. Y acá tenemos una imagen al lado derecho, un infiltrado mononuclear. El epitelio está conservado. Algunos signos de regeneración, porque probablemente en la reagudización se ha producido un pequeño foco de facelación del epitelio, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Hay células mononucleares, linfocitos, son células que tienen escaso citoplasma, como estos, ¿no? Son más pequeñas, y estas células de citoplasma moderado, con núcleos excéntricos, como este de acá, son células plasmáticas. El filtrado linfoplasmocitario en la lámina propia, que, como les decía, puede comprometer no solamente la mucosa, sino la muscular e inclusive la serosa, dependiendo de la severidad del cuadro, de la cronicidad del problema. Entonces, clínicamente, esto es importante, cómo diferenciar la colicitis aguda de la colicitis crónica. En la colicitis aguda, que es en la cual se presenta infección, ¿no? Hay náuseas, vómitos, fiebre, y esto, dolor en el cuadrante superior derecho. Si tocan ustedes el cuadrante superior derecho, ahí está la vesícula. Y cuando logran palpar, ¿no? a la palpación, al examen, una masa, o logran palpar la vesícula, este paciente grita de dolor. ¿Por qué? Porque la vesícula está pues hinchada, tensa, ¿no? Esto se denomina signo de Murphy positivo, cuando uno logra palpar la vesícula y eso le causa dolor al paciente. El dolor del cuadrante superior derecho, el cual se intensifica con la palpación. En el laboratorio, dependiendo del cuadro, pues, vamos a encontrar una fosfatasa sacarina elevada, leucocitosis, no, esto no nos salvamos porque es un cuadro infeccioso agudo, y una leve hiperbilirubinemia. Esta leve hiperbilirubinemia porque se produce un edema, ¿no? En el conducto, entonces disminuye la eliminación de bilirrubina. Y en el caso de la crónica, igualmente hay náuseas, vómitos, pero ya el paciente refiere, ¿no? El paciente o la paciente refiere que ya ha tenido esos cuadros anteriormente, ¿no? Y que esto le viene usualmente cuando ingiere grasas,
Por eso que hay intolerancia a grasas. Y como digo, son episodios recurrentes de cólico, ¿no? La paciente dice, ¿no? Tengo náuseas y vómitos y tengo un dolor acá en el cuerno superior derecho. Pero yo anteriormente he tenido estos cuadros, ¿no? Que me han pasado con algunos analgésicos, unas pastillas, ¿no? O dieta. Y cada vez que como grasa, también viene este dolor. Lógico, porque allí, recuerden ustedes, cuando pasa el bolo alimenticio, por reflejo vagal, sobre todo la grasa, estimula al nervio vago para que, por reflejo, la vesícula se contrae. ¿Para qué? Para eliminar la bilis que la tiene almacenada y poder llegar al bolo alimenticio y emulsificarlo para poder seguir su curso. Entonces, ¿qué pasa? Uno come la comida grasa y bueno, y se produce la contractura. Pero da la casualidad que tiene pues cálculos, y esos cálculos van a ir a ocurrir solamente los conductos, el conducto, ¿no? Cístico, y en el peor de los casos los conductos de gas externos como el colédoco. Entonces, y esas contracturas es lo que le produce dolor, ¿no? Produce dolor cólico. La contractura de la vesícula por querer expulsar la bilis hacia el bolo alimenticio, eso es lo que produce dolor. Mientras no salga lo que está obstruyendo el cálculo, pues el dolor es por eso que se usa, ¿no? Antiespasmódico, o sea, relajar la mucosa, relajar la muscular. Disculpe. Entonces, esta es la característica de la colitis crónica, y repito, es más frecuente en mujeres mayores de 40 años. Ojo, es realmente frecuente. Varones también se presenta, pero en menor cantidad, ¿no? Complicaciones. Puede haber una superinfección bacteriana y perforación u obstrucción de la vesícula, dependiendo del cuadro, ¿no? Si es una vesícula aguda, en la cual se agrega superinfección bacteriana, ¿no? Hay edema, hemorragia, y sigue la obstrucción, esto da lugar a que la vesícula pueda romperse, ¿no? Tratamiento, eso es antibiótico tratando la infección bacteriana y sobre todo la colecistectomía. Lo mejor es tratar a los pacientes cuando no tienen el cólico. Si tienen antecedentes de haber presentado dolores cólicos, tiene que calmar el dolor y programar a la paciente para ser sometida a colecistectomía. Claro, si fuera una colitis aguda, que no cede con nada, ni con antiespasmódicos, ni modo, tienen que entrar a operar, ¿no? Y eso es un poco más difícil la operación. Mientras que las colitis crónicas, cuando son programadas, las colecistectomías, ¿no? Se puede hacer por vía laparoscópica sin ningún problema. La recuperación es rapidísima y hay menos riesgo pues, de complicaciones. Veamos ahora alguna pregunta hasta allí, muchachos, por favor. Si alguien tuviera que hacer alguna pregunta. Si no, continuamos. Veamos la colelitiasis. La colelitiasis, como dijimos, la causa más frecuente de colecistitis es los cálculos o colelitiasis. Litiasis, piedra en el conducto biliar, ¿no? Colelitiasis. Estos cálculos pueden ser de tres tipos: cálculo de colesterol, cálculo de pigmentos y los mixtos. O sea que tengan pigmentos y colesterol. Veamos, los cálculos de colesterol, que son aquellos que se presentan mayormente en pacientes obesos, ¿no? Y de edad avanzada. Puede asociarse a la enfermedad de Crohn o la fibrosis quística pancreática,
a la multiparidad, pérdida rápida de peso, uso de clorfibratos, uso de estrógenos, o también puede ser hereditario. Estos cálculos, vamos un poquito más adelante, son problemas en el sentido de que no son tan fáciles de detectar desde el punto de vista radiológico. Estos cálculos. Pero felizmente no son los más comunes. Entonces, puro colesterol. Mientras los cálculos de pigmentos, aquellos que tienen calcio, por ejemplo, bilirrubina, se asocian a cirrosis alcohólica, anemia hemolítica, a infección del tracto biliar y edad avanzada. La colelitiasis, en general, es común en obesos, multíparas y mujeres mayores de 40 años. O sea, en estos pacientes es más común. Multíparas, obesos y mujeres mayores de 40 años. ¿Cómo se forman estos cálculos? Estos cálculos se forman cuando el colesterol y la bilirrubina se mezclan y solubilizan en gran cantidad los ácidos biliares y la lecitina en la vesícula biliar, de modo tal que forman masas que son estos cálculos, las pieditas que están formando. Entonces, ya tenemos una de las razones por las cuales tratar de eliminar el colesterol, y si es mujer, con mayor razón, va a sufrir. Y como yo decía, los cálculos de tres tipos: cálculo de colesterol, cálculo de pigmentos y cálculos mixtos. De estos tres cálculos, felizmente el cálculo de colesterol es no muy frecuente, pero tiene la característica de ser radiolucente. ¿Qué significa esto? Que no se ven en la radiografía. Son casi transparentes, o sea, no puede verlos. No son radiopacos, no se ven. Vamos a ver cuáles son estos, vamos a ver unas imágenes de, ¿no? Aunque el 10% de estos cálculos puede tener algo de calcificación, ¿no? Pero no son los más frecuentes. Pero sí nos da el problema de que uno puede tomar radiografía a un paciente con un dolor tipo cálculo y puede equivocarse y decir, no tiene cálculos. No, ojo, puede que tenga este aspecto de colesterol radiolucente. Y estos cálculos vamos a ver cuáles son. Mientras que los cálculos de pigmentos, estos sí, son radioopacos. Estos sí son fáciles de ver. Se van a ver en la radiografía. Y están compuestos de pigmentos biliares y sales de calcio. Son radioopacos. Los cálculos mixtos, que pueden ser radiolucentes o radioopacos, dependiendo de la cantidad de componente de pigmento que tenga, puede verse. Y son los más comunes. O sea, de todas maneras vamos a verlo porque tienen pigmento biliar o tienen pigmento, o tienen sales de calcio, que son los que dan la opacidad. Y esa opacidad se transmite, se observa a la radiografía como imágenes blanquecinas. Todo lo que es radiolucente es color negro. Y todo lo que es calcio o algo denso es blanquecino, radiopaco. Recordar que los cálculos mixtos son los más comunes y que los cálculos de pigmentos son los radiopacos por excelencia. Estos también pueden ser relucentes o pueden ser radiopacos. Pero siempre vamos a observar algo acá. Por eso son mixtos. Acá tenemos, ven ustedes, estos son los cálculos de colesterol, este de acá.
Y cuando uno los toca, tienen cierta consistencia, no blanda, pero por lo menos algo deleznable cuando uno lo presiona. Son formaciones calculosas de pigmento de colesterol, esos amarillos. Estos negros que están acá, con áreas blanquecinas, estos son de pigmentos biliares negros y estos son de calcio. Esto de todas maneras se va a encontrar, se va a observar en la radiografía. Y estos son los de pigmentos biliares. Y acá hay otros que pueden tener colesterol y pigmentos biliares, como este de acá, o este de acá, o este de acá, ¿no? Y son estos, que al corte ven ustedes, tienen como capas, ¿no? De colesterol, de pigmentos biliares de diferente densidad, ¿no? Y áreas de calcificación como este, ¿no? Acá. Esta es la característica de los cálculos. Acordarse. Es que, y esto lo más frecuente son estos, pues, los mixtos. Tiene todo. Clínicamente, usualmente los pacientes son asintomáticos. No tienen síntomas. Porque el problema no está en el tamaño del cálculo. O sea, no está en que los cálculos sean grandes, disculpen. No, el problema está en que los cálculos sean muy pequeños. Entonces, cuando los cálculos son grandes y produce la contractura de la vesícula para expulsar la bilis, estos cálculos se mueven, pueden ocurrir, pero caen fácilmente. El problema es cuando uno de estos cálculos pequeños que miden 1 o 2 milímetros ocurre en el cístico, y ahí se viene el problema. Y ahí se enclavan y no hay forma de sacarlo, hay que operar al paciente. Entonces, usualmente estos pacientes son asintomáticos, de años, pequeños coliquitos, pero hasta que se produce el cuadro severo, ¿no? Estos pacientes, los pacientes portadores de colelitiasis pueden presentar la enfermedad triada de Charcot. O sea, el cólico severo, un cólico luego de ingesta de alimento graso, ¿no? En gran cantidad, viene el dolor cólico. Pues se contrae la vesícula y moviliza los cálculos. Si son pequeños, va a ocurrir el cístico. Si son mayores, un poquito más grandes, el colédoco. Entonces, pues un cólico severo en cuadrante superior derecho. Y puede presentar picos febriles, o inclusive si es un cuadro que ya tiene varios días, puede presentar ictericia de escleras. Ojo. Las complicaciones de esta colelitiasis, estos cargos, es el cólico biliar. Entonces decía, el cólico, dolor intenso que se produce luego de ingerir estos elementos grasos, sobre todo. La vesícula se contrae y produce dolor. Entonces, esta otra complicación, que puede haber obstrucción del conducto biliar común. Miren ustedes. Si se ocluye cístico, lo que se lesiona es la vesícula. Pero si se construye el conducto biliar común, no solamente va a obstruir la salida del cístico, sino también del colédoco, ¿no? El conducto que va a traer la bilis procedente del hígado puede producir una obstrucción ahí. Y por ende, si hay obstrucción de los conductos biliares, mucho que lo que se eleva es la fosfatasa alcalina. Ojo, acá no estamos hablando de daño hepático, ¿no? De obstrucción. Esta obstrucción del conducto biliar común, recuerden ustedes que está pegadito el esfínter reoide con la obstrucción del conducto. Entonces, y si está tan pegado, a veces hace un solo conducto, ¿no? Y puede dar lugar a la pancreatitis aguda, porque se ocluye el conducto, el paciente come abundante grasa, come abundante, una gran comida,
opípara y encima le echa alcohol, porque usualmente son antihistamínicos, viene este problema que lo vamos a ver más adelante. También puede haber colangitis ascendente. ¿Qué significa qué? Daño o inflamación de los conductos del colangiolos. Puede hablar a hilo litiásico y también posiblemente a un adenocarcinoma vesícula biliar. Entonces, esto ha sido el problema de la COVID. Entonces, las complicaciones que puede, ¿no? Si el cálculo en sí produce un inflamatorio agudo, crónico, y está todo el tiempo obstruyendo y molestando ahí, da lugar a que la vesícula empieza a hacer una serie de cambios que puede dar lugar a la adenocarcinoma vesícula biliar. De todas maneras. Entonces, ya vamos viendo acá que la causa más frecuente de carcinoma de vesícula biliar es la litiasis. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no? Si el paciente es asintomático, es decir, el paciente es sintomático, colecistectomía, porque esto hay que sacar, claro, mientras el paciente tenga el cálculo, esto va a repetirse a cada rato, ¿no? Y si no tiene síntomas, y si simplemente el paciente tiene su cálculo, puede tenerlo, y si un cálculo grande, no hay problema, puede quedar la vesícula ahí, mientras no le produzca problema. Porque la vesícula solamente es un reservorio, pues todo, no tiene una función vital en la vida del paciente. Entonces, veamos ahora alguna pregunta ahí, muchachos, por favor. Alguien que no haya entendido, alguien que quiera agregar sobre los cálculos, las inflamaciones de la vesícula. ¿Hay preguntas? No, doctor, está claro todo. Ya, perfecto, entonces seguimos. Recuerden, vamos a ver, recuerden lo que les he dicho. Estos son preguntas de examen. ¿Cuál es la característica histológica de la colitis crónica? Una fibrosis subepitelial e infiltrado mononuclear. Entre paréntesis se pone ahí linfocitos plasmáticas. Ojo. Esa es una pregunta. A ver. La otra pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo se llama el signo en el cual uno logra palpar la vesícula y que se da dolor, dolorosa, ¿no? Es el signo de Murphy, positivo. Ustedes ya hicieron apendicitis, ¿no es cierto? Y hay un signo, ¿recuerdan? Me dijo la doctora, el signo de este. ¿Cuál es la maniobra? McBurney, positivo. Cuando uno palpa la fosa ilíaca derecha y la presiona con la mano, la punta de los dedos, hacia el fondo, el paciente chao. El paciente puede sentir cierto dolor, ligero dolor, pero suelta bruscamente, saca la mano bruscamente, el paciente salta de dolor. Eso es apendicitis. Eso es característico. ¿Por qué? Porque el apéndice inflamado va a irritar el peritoneo, el paciente salta. Bueno, eso ya se lo han hecho, bueno, como les tocó la clase de esto. En este caso, el dolor que ustedes van a provocar palpando la masa está puesto en el lugar superior derecho, es un signo de Murphy positivo. Veamos. Y la causa más común de colecistitis son sus cálculos. Cualquiera de los cálculos. De ellos, el más común es el cálculo mixto, que felizmente puede ser radiolucente o radiopaco, ¿ya? Y son más frecuentes en mujeres mayores de 40 años. Eso en cuanto a colecistitis. Después igual, por eso, ahora veamos otra. Las neoplasias
las neoplasias malignas de vesícula biliar y de los conductos biliares, porque es diferente. Tenemos el adenocarcinoma de vesícula biliar. El adenocarcinoma de vesícula biliar. Es una neoplasia muy agresiva, que está asociada a la presencia de cálculos, o sea, la causa más común, la asociación más común del adenocarcinoma de vesícula biliar son los cálculos. Siempre se encuentra adenocarcinoma y cálculos. Siempre es eso. Es muy común. Entonces, y el adenocarcinoma es el tumor primario más común de vesícula biliar y más frecuente en mujeres mayores de 60 años. Entonces yo le digo a ustedes acá, ¿y qué más? Tumor primario común de vesícula biliar, más frecuente en mujeres, y que sean portadoras de cálculos. Entonces usted pone una paciente con una masa tumoral en el cuadrante superior derecho, independiente del hígado, mayor de 60 años, o antecedentes de cuadros de cólicos vesiculares durante muchos años, y al cual se agrega baja de peso, anorexia, etc. Lo primero que tiene que pensar es, oye, mayor de 60 años, y cuento, esto puede ser un adenocarcinoma de vesícula biliar. Puede tener otras neoplasias, correcto, pero lo más frecuente es que sea vesícula biliar. Igualmente, los conductos biliares extrahepáticos y de la ampolla de Vater, por eso es importante esto, el filtro de Oddi y la ampolla de Vater, son raros. Estos no son comunes, son raros felizmente, muy agresivos, más agresivos que estos. Y se asocia a infecciones al clonarquia sinensis. Y también se observa en el colangitis esclerosante primaria. Este carcinoma de los conductos biliares extrahepáticos y de ampolla de Vater es más común en el sexo masculino de edad avanzada, a diferencia del adenocarcinoma de vesícula biliar. El adenocarcinoma de vesícula biliar es más común en mujeres mayores de 60 años. Muchachos, de acá estoy yo dándole a ustedes las preguntas del examen. Acá de esto le vamos a dar vuelta a todo esto. El examen está acá. Que no sean problemas. Los demás son agregados. Pero lo que me interesa es esto, que ustedes recuerden. Si ustedes encuentran una paciente que va a hacer un consultorio con una masa dolorosa o no en el cuadrante superior derecho, y es una mujer de 60 años o más, y la ven adelgazada, pálida, no come, con baja de peso, y me dice, doctor, yo tengo problemas de cálculos, y así siempre, paren las orejas. Esto, lo más frecuente que sea, tumor primario vesicular biliar, el adenocarcinoma. Mientras que este otro, que también no puede dar ictericia, ¿no? Es más frecuente en varón, de edad avanzada. Desde el punto de vista de patología, ¿qué encontramos en cada uno de estos tumores? En el adenocarcinoma de vesícula biliar, la imagen histológica es variada, vamos a ver, pero macroscópicamente presenta dos tipos de patrones. Puede ser un patrón infiltrativo, que infiltra la pared de la vesícula, dando un difuso engrosamiento a la pared, y un patrón exofítico, que es un hongo hacia la luz. Es más irregular, de forma de coliflor en el lumen vesicular. Esto es similar a lo que ustedes han visto en colon. En colon, recuerdan que la otra técnica de hecho, no sé quién tocó, que el adenocarcinoma de colon del lado derecho
del lado derecho, significa el lado derecho del colon transverso, ¿no? Colon ascendente y ciego, eso, usualmente el patrón esofítico, crece en forma de hongo o coliforme hacia el lumen, mientras que el del colon izquierdo, bueno, ¿no? Es tipo infiltrativo, difuso, engrosa la pared. Entonces, de estos dos, pregunta, ¿cuál de estos cree usted que es el más agresivo? ¿Alguien tiene idea? O les han dicho, es igualito a lo que pasó en colon, ¿eh? ¿El exofítico, doctor? No, no. ¿Por qué no, hija? Es el infiltrativo. El exofítico crece hacia la luz. O sea, nace usualmente en la mucosa, nace allí, cuando están las glándulas del epitelio, y crece hacia la luz. Mientras que el infiltrativo crece en la mucosa, pero se mete a la pared. ¿Y qué es lo primero que encuentra en la pared? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y por ahí se disemina. Se va. Ese es el problema. Igual en colon, ¿eh? En colon, los que son infiltrativos, y en estómago igualito. Los que se meten ahí, metiéndose, engrosando la pared, esos son los más difíciles. El sofítico crece más lentamente y con una masa ahí, va ocurriendo. Igualmente acá. Pero este tumor, desgraciadamente, es más agresivo que el de colon. Entonces, microscópicamente, presenta, como su nombre indica, un adenocarcinoma, porque se originó en el epitelio, ¿no?, de la mucosa vesicular, ¿no?, se llama adenocarcinoma, y puede presentar variado grado de diferenciación, es decir, pueden presentar estructuras de aspecto tubular, glandular, muy bonitas, pero con células neoplásicas, la tapiza, ¿no? O pueden ser células de estructuras que parezcan glándulas, que parezcan túbulos, irregulares, grandes, pequeños, de varias formas y tamaño, ¿no?, también tapizados por células neoplásicas. O también puede ser que se presenten como estructuras que no tienen ninguna forma, pero son células de tipo epitelial, ¿no?, glandular, que son los indiferenciados. Y frecuentemente este invade el hígado. Porque este es muy agresivo, ¿no? Entonces, a ver, creo que, déjame ver un segundo. Creo que sí. A ver, le voy adelantando. Cuando el adenocarcinoma, ¿no?, de vesícula biliar crece hacia la luz por el sofítico, puede que esté limitado a la mucosa solamente. El mucoso, ¿no?, se forma, y ahí se forma, ahí inicia, ¿no?, y crece hacia la luz, hace una especie de hongo y coliflor se mete, ¿no?, grande, pues, igual es un cáncer, pues. Eso sí, y no invade muscular, no invade ni siquiera la lámina propia, eso es el carcinoma in situ. El pronóstico es relativamente bueno, tiene una sobrevida de 5% si son resecados a tiempo. Pero si este adenocarcinoma infiltra la pared, como en el caso indicativo, va hacia la lámina propia, va hacia la muscular, entonces sí, ya la cosa se complica, ¿no? La sobrevida es menor de un año, luego diagnosticado. Así lo opere. Este es entonces, de los adenocarcinomas vesicular-biliares, el de mejor pronóstico es el adenocarcinoma de tipo in situ, igual que el cuello uterino, igualito. Entonces, mientras que la patología de los conductos biliares comunes, ¿no?, y la cuello de Batter, se puede presentar como nódulos grises pequeños en la pared del conducto biliar. Y microscópicamente también producen una variada forma, ¿no? Hay proliferación de células neoplásicas que secretan mucina, hay cierta reacción fibrosa en el estroma que rodea a estas células neoplásicas, y puede haber estructuras incluso glandulares,
Como digo, puede haber varias cosas. Acá tenemos macroscópicamente, miren ustedes, este es un adenocarcinoma de vesícula biliar que crece hacia la luz. Este es un hongo, una coliflor. Entonces, asociado a cálculo. Entonces, ven ustedes, acá hay un cálculo y este es el tumor. Pero si ustedes ven, ponen un poquito más de curiosidad, ven ustedes, esta es la pared de la vesícula. Y el tumor está limitado acá, a la mucosa. No infiltra la mucosa. Mientras tanto, en este de acá, que es un tumor, ven ustedes, que acá va realmente invade, acá va la mucosa, ¿no? Todo este tumor no llena la luz, pero infiltra la pared. Y también se asocia a cálculos. Este es infiltrativo. Este es el más agresivo de todos. Este de acá tiene mejor pronóstico que este. Entonces acá tenemos otros. Ven ustedes, este es el adenocarcinoma. Son glándulas neoplásicas, verdaderas glándulas. Que aparentemente son inocentes, pero ahí van, se van formando. Miren ustedes, otro aspecto que no tiene glándulas, es un masa nido de células neoplásicas. O como esta área, ya que aquí hay células mucosecretoras. Esto es otro problema. O este de acá, que es más fácil para el patólogo, es una proliferación desordenada con núcleos hipercromáticos. Este es un adenocarcinoma, porque fueron estructuras pseudotubulares, glandulares. Acá en realidad es un problema. Este de acá es, o sea, que es un carcinoma simple, pero o sea, anaplásico. Clínicamente, acá está. Los adenocarcinomas de vesícula biliar poseen síntomas insidiosos. Insidiosos. ¿Qué significa? Que son indistinguibles de litiasis vesicular. A veces se comportan, dan pequeños dolores abdominales, ¿no? Incluso ictericia, como si fueran cálculos, pero no son cálculos, son masas que van creciendo. Puede dar dolor abdominal, puede dar ictericia, anorexia, náuseas y vómitos. Esto sí es un patrón común de todas las neoplasias malignas, muchachos. Anorexia, o sea, falta de apetito. El paciente que, por más que le han de comer manjares y tiene anorexia, o es un problema neoplásico maligno, o es una anorexia nerviosa, ¿no? Ahí existe también el tipo nervioso. Pero la anorexia nerviosa no se produce, como en este caso, asociada a otros síntomas. La nerviosa solamente es la baja de peso. Depende de náuseas y vómitos. Por eso que los adenocarcinomas in situ son hallazgos incidentales. El paciente tiene su cálculo, fue operado de litiasis vesicular y cuando el patólogo examina encuentra que hay un pequeño foco de cáncer, pero ya salió para la vesícula, ¿no? Entonces, mientras que el adenocarcinoma de conductos biliares, cuello de Bartel, produce una ictericia obstructiva, ¿no? Es que va obstruyendo la salida de la bilis y produce una ictericia obstructiva. Náuseas y vómitos. También pérdida de peso, todo cáncer, ¿verdad? La vesícula aumentada de tamaño palpable y dolorosa, ¿no? Porque se comportan igual como cálculos, es el comportamiento, va obstruyendo los conductos. Cuando esto va avanzando, clínicamente en el laboratorio encontramos elevación de aspartato transaminasa y la transaminasa, o sea, la transaminasa glutámico pirúvica y glutámico acética, y también la fosfatasa alcalina, porque hay obstrucción y el tiempo de neutrophilina prolongado. Esto es en casi todas las neoplasias que va a comprometer
la parte del hígado y vías biliares. Entonces, como decía, en la adenocarcinoma vesícula biliar, el tratamiento, si esto es un adenocarcinoma in situ, que es muy difícil, clínicamente casi imposible que se diagnostique, es un hallazgo de anatomía patológica, el paciente es sometido a una colecistectomía, hay baja de peso, y ahí encontramos esta lesión. Pero si esta lesión es grande, entonces sí, desde el punto de vista radiológico, ¿no? Y desde el punto de vista ecográfico, se puede detectar una masa ahí, fungoide, ¿no? Una vesícula gruesa, irregular. Eso pues, puede ser cáncer. Entonces, el tratamiento es colecistectomía, sacar la vesícula, como fuera. Se le da quimioterapia o radioterapia, dependiendo del tamaño y la agresividad del tumor. Primero la radioterapia y después la quimioterapia. En la adenocarcinoma de vías biliares, tumores biliares, ¿no? Los conductos, los cánceres ductales no son estrictamente tributarios de la realización quirúrgica. Son tratados con quimio o radioterapia. Pero este sí, cuando el cáncer es de la ampolla de Baker, sí tiene que ser resecados, porque este va a ocluir de todas maneras y va a producir problemas tremendos clínicos. O sea, los llamados ampulomas, así se llaman, ampulomas, ¿no? Estos cánceres en ampolla de Baker tienen que ser resecados. Y a veces el tratamiento tiene que ser tan amplio que se llama la operación de Whipple 2, ¿no? En lo cual le sacan los 2/3 del estómago, le sacan todo duodeno, parte de ilium. ¿Ustedes? O sea, todo el duodeno sale, porque ahí está la ampolla de Baker en el duodeno, segunda porción del duodeno. Y unen solamente el tercio proximal que le queda del estómago con un segmento distal del ilium, ¿no? del yeyuno o ilium. Son operaciones cruentas, pero hay que hacerlas. Pregunta, muchachos, hasta ahí. Si no hay preguntas, vamos a pasar a hacer la parte inflamatoria de páncreas. Y ahí nos vamos a quedar para mañana. No, mañana no. Sí, mañana continuamos. Mañana continuamos con páncreas y después hacemos próstata, ¿no? Pero no está corriendo al final, ¿ya? Entonces, si tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. ¿Hasta qué hora? 5:10, ¿no? Sí, doctor, hasta las 5:10. Ya, correcto. Entonces ya tengo 20 minutos. Entonces, patología pancreática. Igualmente, la pancreatitis, que puede ser aguda y crónica. Ojo, en todo. La pancreatitis aguda, este es un problema severo. Esto es un problema. Se produce por activación de enzimas pancreáticas con autodigestión del órgano. ¿Bien? Se produce activación de enzimas pancreáticas con autodigestión del órgano. O sea, el órgano incrementa su producción de enzimas pancreáticas y se digiere a sí mismo. Vamos a ver cómo. Está asociada la etiología de la pérdida aguda al alcoholismo, consumo de alcohol excesivo, o cálculos que van a obstruir el conducto común, o la salida a nivel de la ampolla de Baker, donde sale el Wilson y sale el coledo, como veis, puede obstruir ahí, ¿no? El paciente puede presentar, ¿no? También hipercalcemia, hiperlipidemia, por uso de drogas como esteroides, sulforamidas, infección por la parotiditis, la parotiditis, enfermedad autoinmune, pueden producir. Lo más común de todo esto es esto, alcoholismo. Estos, bueno, cálculos también, y esto es raro, alcoholismo. En el caso de la crónica, igualmente que en la colicitis, los cuadros de repetición de colicitis aguda, cuadros repetidos de inflamación pancreática,
pueden dar lugar a pancreatitis crónica y se asocia a alcoholismo y a fibrosis quística de páncreas. Ustedes, el alcoholismo tiene mucho que ver en este problema. ¿Qué encontramos acá nosotros en la pancreatitis aguda? Macroscópicamente encontramos lo que llaman las áreas de saponificación, áreas hemorrágicas. Usted abre a un paciente, o opera a un paciente con esta manera, encuentra que el páncreas presenta extensas áreas de hemorragia, ¿no? Necrosis, ¿no? Con áreas blanquecinas, necrosis grasa. O sea, las enzimas pancreáticas necrosan el tejido, no solamente pancreático, sino también el tejido graso vecino. Por eso es esas blanquecinas, ¿no? Uno le llama saponificación, necrosis de saponificación. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista microscópico? Bueno, vamos a encontrar una gran necrosis parenquimal, daño vascular, edema intersticial, inflamación, depósito de calcio que es saponificado. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? Es una destrucción masiva del páncreas, lo cual va a haber edema intersticial, inflamación, puede haber hemorragia, como hemos visto acá, ¿no? Después por áreas de áreas blanquecinas como depósito de calcio saponificado, etc. Este es el punto macroscópico y microscópico de la pancreatitis aguda. Ya en la pancreatitis crónica, aquellos en los cuales, pasado el efecto, el paciente logra recuperarse porque, dependiendo de la severidad del cuadro, a veces el 50% de estos pacientes mueren, ¿eh? La pancreatitis aguda, sobre todo aquellos asociados al alcohol. Los pacientes que van a esa pancreatitis crónica presentan un páncreas de aspecto lobular, porque por bandas se forman bandas de fibrosis, debido pues, a la que hay necrosis. Esto se repara y se fibrosa, de su aspecto lóbulos irregulares. Hay depósitos calcáreos de calcio, formación de pseudoquistes por obstrucción. Estas bandas fibrosas obstruyen los conductos y forman pseudoquistes. Microscópicamente hay destrucción de los acinos. Los islotes Langerhans están dispersos y son reemplazados por fibrosis. O sea, aquí lo que predomina es la fibrosis. Hay destrucción de la arquitectura pancreática y que es reemplazado por bandas anchas de fibrosis que rodean a unos islotes Langerhans. Y además vamos a encontrar infiltrado mononuclear, para que sea crónico. Por favor, acá detengamos un poquito, repito. La pancreatitis aguda presenta extensas áreas de necrosis parenquimal, con áreas de hemorragia, daño vascular, edema e inflamación, a base de polímeros nucleares, calcio también. Mientras que en la crónica, estas áreas necróticas se van a recuperar, reparándose por fibrosis. Estas bandas fibrosas van a rodear, ¿no?, algunos acinos, en estas formas lobulares, formas pseudoquistes, etc. El infiltrado es mononuclear. Acá tenemos otro de ustedes. Este es el páncreas, o páncreas lobular. Pero es un páncreas que tiene áreas de hemorragia como esta, y área blanquecina de fibrosis. Y acá tenemos bien ustedes áreas como esta donde se está necrosando, hay necrosis. Acá hay tejido fibroso, están los acinos pancreáticos, los islotes Langerhans, ¿no? Observa, pancreatitis crónica y reagudizada. Acá vean ustedes, esta es la histología característica de la pancreatitis, en la cual vemos nosotros, ¿no?, necrosis del tejido pancreático, algunos islotes por acá, aislados, ¿no? Y toda esta área necrótica y saponificada, ¿no?, necrosis grasa. Y cuando pasa a la cronicidad, es reemplazado este tejido necrótico que está acá por fibrosis, este tejido rosado, que forma, ¿no?, nódulos
o lóbulos que rodean tejido pancreático preservado, como si lo te por acaso. Y este es un gran problema. A ver, vamos a allá. Vamos acá. Miren ustedes, el gran problema cuando nosotros vemos cáncer de páncreas es, primero hablamos de la aguda. En la aguda, el paciente presenta clínicamente un dolor severo, epigástrico, allí, y que se irradia hacia la espalda, y en cuadrante inferior izquierdo, se irradia de espalda. El paciente tiene náuseas, vómitos y fiebre, y sobre todo puede ocurrir luego de beber abundante licor. ¿Qué sucede? El paciente bebedor, alcohólico, bebe grandes cantidades de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se produce esta pancreatitis aguda? Porque hemos dicho que la pancreatitis aguda se produce porque hay una hipersecreción de enzimas pancreáticas que van a digerir el mismo páncreas. ¿Qué pasa? Que este licor, luego de beber abundante licor, edematiza la mucosa intestinal, edematiza la mucosa de la ampolla de váter, está edematizado. Entonces, ya, ahí el problema. Cuando el paciente come, porque el paciente usualmente, los pacientes dicen, hay un dicho para usar eso, ¿no? Borracho que come, no hay problema. No, el borracho que logra comer en grandes cantidades, come esta basura, ¿no? Va a tomar grasa, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que es el mismo fenómeno vagal que se produce en vesícula? ¿No? Pasa el bolo alimenticio por la segunda porción de duodeno, se estimula la ampolla de váter para poder liberar las enzimas, para poder la bilis, y se libera también el jugo pancreático para emulsificar el bolo, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Como está edematizado la mucosa, no permite, se cierra el conducto. Entonces sale el jugo, porque se estimula, por el reflejo vagal, se estimula y no sale. Se produce gran cantidad de jugo, entonces el jugo regresiona hacia el mismo parénquima pancreático y empieza a digerirlo. Ese es el problema, lo digiere. Lo digiere. Eso es lo que pasa con los pacientes. Como ellos producen necrosis, hemorragia, el paciente se puede morir, no es una paciente aguda hemorrágica, y el paciente se te puede morir. Muy grave este cuadro. Pero los pacientes que logran sobrevivir a esto, que no son tan severos cuadros, ¿no? Es porque han presentado cuadros de pancreatitis aguda y presentan ataques recurrentes del dolor abdominal y de espalda, y desarrollo de insuficiencia pancreática y diabetes. Pueden presentar. En ambos casos, las enzimas pancreáticas, lipasas y amilasas, están elevadas. Lipasas y amilasas pancreáticas elevadas. Complicaciones: síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulación intraocular diseminada, necrosis grasa difusa, tetania, insuficiencia renal aguda. El problema es bien serio. Entonces, ¿qué harían ustedes en el caso de la pancreatitis aguda? ¿Cómo lo tratarían? Siempre uno, cuando trata a un paciente, lo primero tiene que averiguar qué es lo que tiene, qué produjo ese problema, ¿no es cierto? Y el tratamiento va no al síntoma, sino a la causa. ¿Y cuál es la causa de la pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda, que es la que nos va a... ¿Cuál es la causa? Acá está. El exceso de alcohol. Esta es la causa. Lo primero que es suspender el alcohol. Lo primero es suspende el alcohol. No hay alcohol para nada. Y como el paciente hizo el problema de pancreático por estimulación vagal, por la cantidad de comida que hay que restringir al máximo los alimentos para que se tranquilice esa ampolla de váter, ese body, no esté tranquilo, baje el edema. Entonces le dan fluidos intravenosos.
para evitar de que se dañe más esa ampolla. También se hará gluconato de calcio intravenoso si es que hay hipocalcemia, porque puede ser hipocalcemia. Y en caso de que haya problemas en pacientes diabéticos, ¿no?, o insuficiencia pancreática, hay que darle enzimas e insulina. Pero básicamente, suspender el alcohol, restricción de alimentos y darle fluidos endovenosos. Es lo que hay que hacer. La pancreatitis crónica es de aguda. Entonces, esta pancreatitis, no sé, ya, ahí no vamos a quedar, pero quiero antes que nada ver acá. En esta imagen. Primero dijimos, acá está, la patología crónica. Esto acá, la pancreatitis aguda, su problema es clínico, ¿no?, que nos puede matar al paciente. Y la patología, la pancreatitis crónica, que no nos va a matar al paciente, no nos va a matar, yo sí puedo dar una serie de problemas, es que hay fibrosis, y deforma el páncreas, esos intestinos. Y recuerden ustedes cómo uno palpa la fibrosis. La fibrosis es de consistencia dura, firme. Así es la fibrosis. Y si uno palpa un páncreas, un paciente con estos cuadros de elevación de enzimas, de náuseas, vómitos, y así piensa que es un problema pancreático y le hace un examen ecográfico o radiológico y encuentra un páncreas medio feo ahí, ¿no?, y entra a operarlo y encuentra que es un páncreas duro, ya no lo toca, pues es cáncer, ¿no? Es de mucho cuidado, porque estas pancreatitis crónicas pueden confundir con el cáncer desde el punto de vista macroscópico. El médico, al tocar el páncreas, no lo va a sacar, ¿no? Simplemente lo va a tocar con la mano, mete la mano al retroperitoneal y palpa el páncreas duro, irregular, pseudotumoral, se asusta y es cáncer. No. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos una historia clínica, hagamos un estudio completo de todo lo que el paciente ha tenido. Si ha sido alcohólico, si ha comido grasas, si ha tenido cuadros a repetición de este problema, si ha habido baja de peso, etcétera, etcétera. Todo esto hay que ver. Entonces, yo creo que por hoy día nos vamos a quedar allí y mañana hacemos carcinoma pancreático y todo lo que sigue, ¿correcto? ¿Ya? Sí, doctor. Ya que estamos acá, ya que estoy acá, porque ya mi grupo, por favor, mis dos grupos, entran en 10 minutos, 5 y cuarto estamos entrando, 5 y cuarto punto, ¿eh?, al grupo, porque le voy a hacer la práctica, ¿ya? La práctica 23. Está bien, doctor. Ok, gracias. Voy a acabar esto. Déjame acá. Va a pasar lista. Está listo. Estoy dejando la lista.